Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Aquí desde la Ciudad de México, el rabino Diego, el rabino a cargo de toda el ala educativa de nuestra comunidad Betel de México, la comunidad Masortí, donde exploramos las preguntas más difíciles, esas preguntas que no te dejan dormir, lo que siempre le querías preguntar al rabino pero no te animabas, esas que parecen tan obvias. Esas son las que yo recibo, las estudio, averiguo las fuentes y juntos las compartimos para crecer, transformarnos y aprender más. Y como siempre digo, el objetivo no es solamente decir se puede, no se puede, sí o no, sino conocer de la tradición, explorar juntos, tener más herramientas, pensar desde el sistema tradicional judío cómo pensamos esta idea, debatirla y tener más herramientas para traer a la mesa y tomar una decisión informada. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Estamos migrando entre plataformas en YouTube, pero estos videos salen por Spotify, que te puedes también seguir por ahí. Salen por el canal YouTube de Pasión y Gratitud, si es que estás en ese canal. Así empezamos nuestro Beit Midrash con este proyecto de que así se debe vivir la vida, con pasión y gratitud. Pero también estamos en el canal oficial de YouTube de la comunidad Betel de México. Búscanos en todos estos lados, suscríbete para no perderte nada de todos los episodios que salen desde nuestro Beit Midrash de distintos temas, no solo picantes, sino también de Kabbalah, de muchos temas más que estamos desarrollando para no perderte nada de esto. Y agradecemos, como siempre hacemos, a Masortí Amlat, la red de comunidades conservadoras Masortí Latinoamérica, por su apoyo para poder seguir grabando, seguir produciendo este material y que llegue a todas las comunidades para que todos puedan aprender, que es el objetivo de este espacio. Sin más, bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Vamos a comenzar como hacemos cada uno de nuestros episodios, con nuestro totopo, con nuestra salsa picante, aquí en balde básicamente para sufrir bien la vida y pasarla bien, pero es para justamente cuando pica uno entra de alguna manera en ese estado que empieza como, en mi caso empiezo como a hablar, no solo más rápido, que ya hablo muy rápido en general, pero empiezo a acelerarme y empiezo a tener como una adrenalina, esto está como estudiado, entonces el picante abre todo, así que bueno, este es un episodio dedicado especialmente a las mascotas, especialmente a todos los que tienen perros, gatos, hay otras mascotas también, pero vamos a hablar de especialmente perros en este caso y gatos también, va a ser el tema central, dedicado a todos los que tienen ese cariño especial y vamos a meternos con temas polémicos, con preguntas que me han hecho cientos de veces y me han preguntado distintos temas y lo quiero dedicar especialmente a todos aquellos que aman realmente a los animales. Yo he tenido una gata cuando vivía en Chile, muy querida, dije yo no me voy a ocupar del tema, y me terminó ocupando y era la que más estaba conmigo y la verdad que la extraño. En nuestra llegada a México fue muy difícil, se la quedó una vecina porque era muy difícil con los niños pequeños hacer toda esta movida, pero extraño y habíamos hablado con mi esposa que dentro de poco vamos a ver si sumamos un miembro más a nuestra familia, pero conozco gente que no le gustan las mascotas, no ha tenido. Yo en realidad tuve gata ahora, de chico no tuve mascotas en mi familia. Hay gente que es muy pasional con esto, que le molesta a la gente que no quiera las mascotas. Tenemos de todo. Pero vamos a abordar desde la perspectiva judía ciertos temas sobre esos y mientras tanto yo me como el totopo y como siempre, mientras yo voy comiendo, para que no pierdan el tiempo, vayan pensando ustedes qué sienten no con las mascotas y los animales, sino qué piensan que el judaísmo como tradición piensa o establece sobre los animales y estoy seguro que más de uno se va a sorprender con alguno de estos temas. Así que yo mojo en salsa picante, respiro profundo. Espero que me proteja la tradición judía y vamos a empezar a explorar esto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Tengo que tomar agua porque la lengua pica. Quiero agradecer especialmente a Gary Burak, que me ha traído todas estas salsas para que pueda seguir haciendo estos videos y especialmente a Gary que tiene perro y le gustan los animales. Este episodio dedicado a Gary con estas salsas. Muy bien. Primera etapa, ¿por dónde empezamos? Siempre hacemos este viaje, este recorrido de usando mi pirámide invertida. ¿Qué es esto?
vamos de los textos fundacionales, los textos más autoritativos, los más importantes que están aquí abajo, subiendo a nivel histórico para todos los que se van desarrollando. Aquí abajo, en la parte de abajo, el texto fundacional, el que comienza todo, el que parte toda la tradición judía, es ni más ni menos que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y la Biblia en extensión. Empezamos por ahí. ¿Qué pasa en la Biblia? La Biblia está repleta de animales. No es que de animales, está lleno de animales en la Biblia. Tenemos rebaños, burros, ovejas, vacas, cabras, camellos, aves, todo lo que se puede comer, lo que no se puede comer. No para de haber descripciones sobre los animales, pero incluso considerando que los patriarcas mismos eran pastores, la economía bíblica impensada sin animales tiene una cosa muy clara, y es que en la Biblia no hay el concepto como tal, no es que no existía, pero no está nombrado, de la mascota. La Torá no presenta al animal como un compañero emocional que muchos tienen en la casa, y esto no es que está bien o está mal, estamos yendo a nivel histórico como siempre hacemos, sino como parte del mundo que Dios creó y sobre el cual el ser humano tiene responsabilidad y dominio según nuestros textos. Ese dominio, por supuesto, nunca es absoluto en el ser humano, pero desde el comienzo aparecen ciertos límites morales con todo este tema de nuestra relación con los animales. Por un lado, el ser humano recibe el poder sobre la creación de regular, de ordenar, de mantener la estructura, pero por otro lado, la Torá lo frena una y otra vez en este caso. Así que no puede tratar a los animales como quiera. Según la Torá, hay que respetar a los animales, y vamos a ver que hay mucho de esto. No puede ignorar el descanso del animal, aunque no lo crean y lo vamos a ver. El animal tiene que observar Shabbat. Si uno tiene un perro, el perro tiene que observar Shabbat. Vamos a ver qué significa eso. Pero tampoco puede desentenderse del sufrimiento de los animales. Y uno de los textos más, tal vez, potentes sobre esto es en Shmot, en Éxodo, el capítulo 20, versículo 10, donde el Shabbat no solo nos protege a los seres humanos, sino, dice el texto, no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal. O sea, esto ya es fuerte, significa que el animal entra en el campo moral del Shabbat igual que el ser humano, y por lo tanto no es una cosa, no es una herramienta, su descanso importa, tiene que hacer Shabbat el perro. Suena gracioso, pero sí, tu animal no puede trabajar en Shabbat, y esto va a dar todo el principio, un concepto que se va a llamar Tzar Ba'alei Chaim, que significa el principio de no hacer sufrir a los animales. Está prohibido darle sufrimiento a un animal. No puedes maltratar animales, no porque tengan la categoría de igualdad con el ser humano, no es lo mismo, sino porque Dios no quiere una humanidad brutal. Van a haber muchos casos de esto. Incluso cuando uno quiere llevarse los huevos, tiene que espantar primero a la madre para que la madre no esté con los huevos. Hay un principio moral de cómo tratar el ser humano dentro del equilibrio del ecosistema al que pertenecemos con las demás criaturas, y respetar a las criaturas y respetarnos a nosotros y nosotros con las criaturas. Dicho sea de paso, tema polémico que meto aquí entre medio, ya empezando, la semana pasada estuve en una invitación donde éramos de distintas religiones y le preguntaron a un colega, un líder religioso budista, qué opinaba de los Terians, que están tan de moda. Y yo dije, me voy a meter con este tema, espero que a mí no me pregunten, no me preguntaron qué opinaban, tengo mi opinión, pero el budista, ¿saben lo que dijo? Lo miro a esta cámara para hacerlo más divertido. Dijo en ese momento, querer parecer un perro es faltarle como humano el respeto al animal. Es decir, como que lo tomamos como una agresividad a no respetar al animal en su integridad. En vez de decir que el perro tenga la integridad, es el perro. Encima que el ser humano quiere dominar todo, dice, ahora quiere también meterse en la vida del animal, que deje al animal ser animal y que el ser humano sea humano. En vez de darlo vuelta, lo dio vuelta como si le dara valor a la creación en sí, y como respetando a los animales, que el ser humano está usurpando su espacio. Lo dio como vuelta. Dije, qué interesante, nunca lo había pensado así. Como diciendo, al hacer esto, tú estás creyéndote que puedes ir y meterte en la ética de otros animales. Deja a los animales ser quienes son y tú sé el tipo de especie que eres. Interesantísimo, cierro este paréntesis. Ya me van a atacar por todos lados con esto, ni que hablar, no me quiero meter con los perrijos, ni con todo eso, pero son temas que están, por algo me viene tanto este tema, y me lo han traído tanto y me lo han preguntado. Entonces, en otras palabras, vamos a empezar, recién estoy en la Biblia no tiene mascotas, en el sentido que tenemos moderno, sí crea un marco moral de respeto e integridad para el animal, sin el cual nunca hubiese podido existir una ética judía de las mascotas, que vamos a conocer en la modernidad. Pero en la Biblia uno no ve que lee en ningún momento que los patriarcas tenían un perro. O sea, no hay mención de eso. No quiere decir que no había, tal vez tenían perros, pero por lo menos la Biblia no lo deja explícito.
Nos movemos una etapa, saltamos de la Torá, de la Biblia y la entramos en la literatura rabínica, vamos al Talmud. En el Talmud el tono cambia un poco y ya no estamos en el nivel bíblico del mundo agrario, sino que ahora empiezan a aparecer preguntas más concretas. ¿Qué animales conviene criar? ¿Cuáles son peligrosos? ¿Cuáles son útiles? ¿Cuáles generan miedo o daño? Y esta es una ambivalencia muy judía. El Talmud en Baba Kama 80a permite criar ciertos animales si cumplen una función útil. Por ejemplo, para proteger la casa de plagas o alimañas. Es decir, un animal puede ser legítimo si sirve para algo. Nuevamente, si ven, todavía no estamos en la lógica de tengo esto porque lo amo y me siento bien y es mi perro. No es un tema de amor, es un tema de utilidad en la mente talmúdica. Es otra lógica de función, no podemos enojarnos, hay que ver los textos producto de un contexto y esa es la lógica en ese momento, al menos de lo que emerge. El mismo universo rabínico sospecha de los perros. Hay textos donde el perro aparece asociado al peligro, al daño, y no es casual, en el Talmud hay un tema de justamente tener cuidado con los perros. Mencionan esta idea. Y es la famosa exigencia de que el perro esté atado o controlado según la tradición judía. Y la lógica es muy simple. Lo que le importa al Talmud básicamente es que un animal tiene el potencial de poner en riesgo la vida de personas o propiedades que no son propias, alterando justamente esa situación. Entonces hay casos lamentables donde hubo perros que atacaron a sus dueños e incluso niños y terminaron en tragedias. No es lo normal, pero pasa y nos enteramos de eso. Entonces, el Talmud prevé que cierto riesgo puede existir si el animal de golpe tiene rabia o pasa algo y ataca indebidamente. Entonces, hay que tener cuidado con eso y va a insistir en eso. Y esta es la línea lógica que más tarde va a ser la más decisiva para nosotros. Y es, tener animales no está prohibido, tener animales peligrosos sí puede plantear un problema serio. O sea, el judaísmo no objeta la existencia de un animal en la casa, al principio, objeta el desorden, el daño y la amenaza. Nos movemos a la tercera etapa, entramos al mundo ya del Shulchan Aruch, al mundo de Rambam, al mundo medieval. Pasamos de la Torá y la Biblia, pasamos a la literatura rabínica, la Mishnah y el Talmud, y estamos aquí ya en la Edad Media, donde se empieza a codificar la práctica y cómo queda esta ambivalencia que hemos dicho se empieza a volver norma. Por un lado, Maimónides, ni más ni menos, reafirma las sospechas a ciertos perros y la necesidad de controlarlos. No porque odia a los animales, sino porque entiende que el dueño es responsable del daño que pueden causar estos animales y el punto no es la ternura en todo esto, el punto es la responsabilidad que tienen los animales cuando uno está en la casa. El Shulchan Aruch va a volver sobre esta idea y va a decir que está prohibido tener un perro malo. O sea, si uno tiene un perro malo que ataca, tiene que tenerlo atado. Y agrega una salvedad interesante. En ciudades de frontera, dice, donde un perro puede cumplir una función de protección, se permite siempre que esté suelto por la noche. Es decir, el perro puede entrar al espacio judío, pero con una función, con un límite y con disciplina. Después entra sobre el Shulchan Aruch el comentario de Ramá, que es Moshe Isserles, extiende y dice que si los judíos viven entre no judíos y comparten ciertas prácticas sociales, se puede tener perro cuando eso es costumbre del entorno, siempre que no represente un peligro. O sea, está expandiendo esta idea. Y este pequeño giro en realidad es grande porque está abriendo el campo al tema de la mascota. O sea, ya no está solo del perro útil en el sentido agrícola o, digamos, defensivo, que es lo que vemos ahora, sino se empieza a reconocer la cultura que modifica la propia práctica lágica. Bueno, si estás en un entorno donde todos tienen animales y los tienen como un tema de que realmente no es que hace algo útil, sino que me gusta porque me hace bien, me acompaña, es otra conversación. Antes era ¿para qué tienes un animal? En el mundo antiguo, premoderno tal vez, en el mundo medieval o el mundo ya clásico de los textos anteriores, vimos que era una función particular. Y aquí estamos teniendo esta idea de la mascota justamente como una integrante más de la familia, como decimos, pero esto es una idea que fue evolucionando. Y nuevamente queremos dejar en claro, el judaísmo legal clásico, que estamos viendo todas las fuentes, no prohíbe tener mascotas, lo que sí exige es que el animal no sea dañino para el entorno y que el dueño siga siendo moralmente responsable. Básicamente es, si vas a tener un animal, tienes que asumir la responsabilidad de lo que implica, es tener una vida que tienes que cuidar, no solo por la vida tuya, no solo por la vida de los que están en la familia, sino por el entorno alrededor tuyo y ni que hablar por la propia vida del animal que tienes que cuidar. ¿Dónde entra un gran límite en todo esto? ¿Dónde estamos aquí? Y estos son los temas más polémicos que la gente se sorprende y hace poco me lo comentaron y se quedaron en shock y nadie lo sabía. Y esto va a ser un tema que deja de ser simpático y se vuelve un poco duro, por no decir durísimo para los que tienen mascotas. La ley judía prohíbe la castración y la esterilización activa de animales. El texto base para esto está en Levítico, en Baikra, capítulo 22, versículo 24, que prohíbe ofrecer animales con órganos sexuales dañados o mutilados, y la tradición halágica amplía eso
a una prohibición más general de castrar animales en general. ¡Sorpresa! Está prohibido según la práctica normativa halágica de la Torá. Y cuando algo está en la Torá y dice algo así, no hay manera de salir. Cuando algo está legislado desde la Torá, ¿qué quiere decir que no se puede salir? En la práctica judía, cuando hay tradiciones que son establecidas por los rabinos, hay que hacerlas, pero hay más flexibilidad. Pero cuando está en la Torá y está escrito así de claro, me acuerdo que pasó esto lo mismo cuando había que escribirse sobre los tatuajes, y digo, está escrito en la Torá, no puedo hacer nada. Podemos interpretarlo, pero está escrito así. Cuando aparece escrito así y así en la Torá, no puedo mirar para otro lado. Está escrito eso. Y el Shulchan Aruch, el código de ley medieval, codifica esta prohibición, y el Isserles, nuevamente Moshe Isserles, el Remá, agrega que también se aplica a hembras. Y esto yo sé que choca de frente con la mentalidad contemporánea, porque hoy esterilizar mascotas se considera la norma casi. Es algo que es responsable, incluso ético, para evitar sobrepoblación y sufrimiento. Pero la halajá clásica no va por ese lado, va por la intervención directa sobre la capacidad reproductiva, como una transgresión seria. El planteo que se trae es: ¿quién crees que eres tú para decidir la reproducción de otras especies? Y ni que hablar que está tomado justamente de la Torá y con el entorno a los sacrificios que se traían de animales. Por eso, a lo largo de los siglos, aparecieron formas de responder esto. Existen maneras, hecho el sistema, dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Hay maneras de salir de esto por necesidad terapéutica, hacerlo a través de una forma que se puede evitar ser uno el que lo hace. ¿Y cuál es la forma que encontraron? Parece toda una locura esto, pero es básicamente pedirle a un no judío que lo haga. Esto pasa a veces también parecido en Pesaj, cuando uno vende cosas, vende lo que se llama el hametz, vende eso que no puede comer y se lo vende a un no judío durante un tiempo. Acá es como que yo le vendo mi animal a un no judío que no tiene esta obligación porque, digamos, está en la Torá. Ese no judío se lo lleva al veterinario no judío y todo esto sucede, y es como que por un tiempo el perro no fue mi pertenencia, no fue mío, le perteneció a otro, porque si me pertenece y yo lo estoy encargando, es como que yo transgredo este mandato bíblico. Y si quiero evitarlo y quiero cumplir lo que hago, en realidad lo que hacen hoy básicamente es: tú vas a la secretaria que tiene el veterinario, que probablemente no sea judía o no debería ser judía, el veterinario no debería ser judío, y se empieza esta lógica donde tú se lo das a ella se lo da al veterinario, y en ese momento se hace todo este sistema para quienes quieren observar y cuidar esto. El principio de fondo no ha cambiado. Esterilizar por mera conveniencia no es aceptado por la tradición clásica judía. Y este es justamente unos puntos donde la sensibilidad contemporánea, como dije, la halajá tradicional, se miran con esta tensión real, y justamente es un gran tema para mí, para Judaísmo Picante, porque nos obliga a preguntar si nuestra ética animal moderna corrige algo que la tradición no previó, o si más bien la tradición está defendiendo un límite a nosotros, que ya perdimos de vista, como dijo en el caso del budista, que hacemos lo que queremos con otras especies y decidimos quién va a tener la posibilidad de seguir reproduciéndose o no, y nunca le preguntamos al animal. Obviamente no nos puede contestar, pero a lo mejor quería seguir reproduciéndose, por supuesto, si no hay un tema de salud. Porque aquí entra ese justamente tema que vamos a ver, que es el tema de la salud. Ya llegaremos ahí, pero tenemos que contemplar eso. Antes nos metemos con algunos temas más que me preguntan. Por ejemplo, pregunta más concreta y jugosa: ¿qué hago con mi mascota en Shabbat? Complejo el tema, parece simple, pero no. ¿Por qué? Porque la tradición judía, el Talmud, clasifica a los animales dentro de lo que se llama muktzeh. ¿Qué es muktzeh? Objetos o seres que no están para ser manipulados libremente en Shabbat. Por ejemplo, yo en Shabbat no puedo cortar, está prohibido cortar. Claramente agarrar una tijera, la tijera es muktzeh. O agarrar una lapicera, escribir está prohibido, agarrar una lapicera es muktzeh. Son objetos que no tengo por qué tenerlos en mi mano. Y la mascota, el animal, entra en esa categoría, que la estuvo retomada por Shulchan Aruch, por la tradición, así que no se puede mover un animal en Shabbat. Ahora, eso no significa que no se lo puede alimentar, no se lo puede cuidar, ni estar con el animal. Significa que Shabbat no ve al animal simplemente como un peluche doméstico, básicamente, sino que hay un marco ritual que sigue operando en esta categoría. Entonces, por ejemplo, la Torá exige que los animales descansen en Shabbat, que ya lo vimos, y eso implica que no pueden hacer algo por uno que estaría prohibido hacer. Si uno pudiera hacer algo que, digamos, entrena a su perro para hacer algo que está prohibido en Shabbat, y el perro lo hace, está mal. Uno puede pedirle al animal que haga algo que uno tiene prohibido hacer en Shabbat, incluso entrenarlo para eso, porque el perro es como uno en esa categoría, no puede trascender eso. Por ejemplo, tampoco puede salir, y tiene que tener cuidado con esto, con el tema del paseo, porque varias fuentes permiten sostener la correa, pero Maimónides, el Shulchan Aruch, ponen condiciones técnicas sobre cuánto puede colgar la mano para no entrar en problemas de estar transportando algo a ciertas distancias que está prohibido en Shabbat. Y también el tema de salir a recapturar un animal que se escapó. La Mishnah trata este problema de atrapar animales en Shabbat
y los poskim discuten cuándo se considera prohibido y cuándo no. El resultado práctico de todo esto es que en Shabbat conviene no soltar de manera descuidada a la mascota, porque recuperarlo puede meterlo en un problema halágico real, que es estar cargando algo fuera del dominio permitido. O sea, sí se puede tener mascota y guardar Shabbat, pero tiene sus cositas si uno quiere ponerse detallista. Sigo con otra pregunta interesante. Me han preguntado, ¿puedo darle comida no kasher a mi animal? Y a la gente se sorprende con esto. La respuesta es sí. O sea, uno puede darle comida no kasher al animal. Hay dos excepciones. La primera excepción es que uno no puede nunca beneficiarse de una mezcla de carne con leche. Por lo tanto, lo que uno no puede hacer es darle al animal carne y leche. Esta es una práctica que viene hace mucho tiempo. Lo que se prohíbe con la carne y leche no solo es mezclarla, no solo es consumirla, sino también es beneficiarse. Yo no puedo vender hamburguesas con queso. Según la tradición judía está prohibido beneficiarme de la mezcla de carne con leche. No le puedo dar algo que está prohibido dar al animal, justamente porque no puedo beneficiarme de eso. Y la segunda, y se van a sorprender, es Pesaj. Durante Pesaj no solo uno no puede comer hametz, tampoco puede, digamos, tenerlo, no puede poseerlo ni beneficiarse. Y entonces la mascota se vuelve un tema concreto alágico, porque justamente la mascota no puede comer hametz, sino es como que yo tengo hametz en mi casa. O sea, el punto es interesante. No es que prohíbe tener mascotas, sino nos obliga a pensar qué entra en nuestra casa cuando alimentamos a la mascota. El perro no necesita ser kasher y comer comida kasher. Tu casa necesita seguir siendo judía y durante Pesaj no puede haber hametz. Y aunque sea del perro, pero es tuyo, tú te lo compraste. O sea, no es del perro. Básicamente está en tu casa, tienes que eliminarle el hametz. La compasión por los animales también es algo que es interesante de ver y como dije, no quiero quedarme sin tiempo, solamente enfocarme en lo que es el final, que es interesante también, pero el principio central de todo el universo de las mascotas es el Tzar Baalei Haim, de la compasión por la vida de los animales. Por ejemplo, una que es muy linda que la gente muchas veces se sorprende es que la tradición exige alimentar primero a los animales antes de comer uno mismo. Si uno llega el viernes por la noche para hacer el Kabbalat Shabbat, está en la mesa, tiene servida, tiene invitados, va a levantar la copa, va a decir la bendición y el perro empieza a hacer ruido que tiene hambre, uno está obligado a primero darle comer al perro y después come uno. O sea, esto prohíbe que haya sufrimiento innecesario. Se preocupa por el dolor físico y también por el impacto emocional. Y esto es enorme porque hay una sensibilidad grande hacia las criaturas. Nuevamente, no es que entra como un objeto en halajá, sino que tiene regulación ritual y prueba también de la moralidad del ser humano. La pregunta que tal vez me han hecho más seguido, y esta vez la más sensible de todas. Hay muchas personas que aman tanto a sus mascotas, nuevamente, como miembros reales de la familia, y el tema es cuando mueren. Y el dolor es verdadero, y entonces aparecen preguntas que me han sido inevitables. ¿Puedo hacerles un funeral? ¿Puedo decir el Kadish de duelo? ¿Puedo enterrarlos en un cementerio judío? ¿Tienen alma? ¿Mi perro tiene alma? La tradición clásica es muy cautelosa. Incluso dentro del mundo más liberal, muchos rabinos dijeron que decir Kadish por una mascota o enterrar en el cementerio judío desfigura el sentido tradicional de esos ritos. Esto parece algo parecido al tema jurídico que vimos en casos anteriores. No es que no tienen alma, es que son distintos a uno en ese sentido. Muchos dicen que tienen lo que llaman el alma viviente, obviamente, tienen vida, pero no tienen el alma desde la tradición judía como la entendemos nosotros en los humanos en la categoría de alma. Nuevamente, no es porque hay un versículo que esto lo prohíba, no es una cuestión de proporción simbólica de quién es más valioso. No todo amor puede ritualizarse en la tradición judía del mismo modo. No tratamos a un ser humano de la manera que tratamos a un perro. Y eso es parte de la ley judía, nos genera tensión. Esto no significa que no queremos a los animales, no significa que no nos importa, que son inferiores. De hecho, mucha gente dice que son mejores, ¿no? Incluso hasta Nietzsche creía esto de los animales, ¿no? Que no había maldad porque actuaban por la voluntad del ser humano, tenía que planificar. No voy a entrar en ese mundo, pero es para pensar esto. Pero en las últimas décadas han aparecido cada vez más rituales judíos de despedidas para mascotas que la tradición milenaria judía no había contemplado. Entonces hay gente que lee salmos, me he enterado de que hay ceremonias de entierro, no equivalentes a las humanas, pero que hay espacios de duelo, bendición y hay creatividad litúrgica de rabinos que están diciendo tenemos que acompañar seriamente y crear textos y ritos para acompañar, porque esto es no solamente un tema de si tiene el alma o no, no va por ese lado la pregunta, sino es básicamente que entender que para muchas corrientes tienen nefesh, son un ser viviente, obviamente que lo son, pero son una vida justamente que, digamos, no tiene las mismas características jurídicas que el ser humano, y si bien tanto Maimónides como otros pensadores rechazan de que los animales tengan un olam haba,
en el mismo sentido que tienen los seres humanos, es decir, un mundo venidero, un tiempo venidero. La mística judía, y especialmente en el mundo de Yitzhak Luria y en los místicos, sí abren la posibilidad de un tránsito o incluso de reencarnaciones. Van a hablar de almas en cuerpos animales. O sea, no hay, como uno quisiera, una respuesta simple, bienvenidos como siempre al judaísmo, vuelve a incomodar en algunos de estos temas. Lo importante, tal vez para decirlo de la manera más simple, nuestras mascotas no son una cosa, pero tampoco exactamente un ser humano. Tal vez digo, sí, obvio, ¿qué me está diciendo el rabino? Lo sé. Sin embargo, ahí entra esta distinción. No significa que no los amamos, que no los queremos, que no sentimos, solo significa que no son en la categoría jurídica, de la práctica judía, de los textos que establecen cómo comportarnos, lo mismo. Eso es la manera que puedo decir de la manera más simple. Ahí parece tal vez, como escribí aquí, la pregunta más difícil. ¿Cómo amar profundamente sin borrar estas diferencias? Está el tema con todo esto. Últimos 2 temas y ya cierro. El punto probablemente más compasivo, menos ambiguo. La tradición judía prohíbe la crueldad, pero no prohíbe en sí mismo matar animales, porque justamente comemos animales y los matamos. Por eso, cuando un animal sufre intensamente y no hay esperanza razonable, la enorme mayoría de los poskim autoridades acepta la eutanasia animal para evitar sufrimiento innecesario. Es parte de la lógica de Tzar Baalei Haim que dijimos antes. O sea, pesa más que cualquier romanticismo y es válido si uno se lo ha preguntado qué dice la tradición judía. No se trata de prolongar la vida sobre la vida a toda costa, sino de tratar de evitar una crueldad absurda. Recomiendo ver el episodio que también grabamos sobre la eutanasia en los seres humanos, porque es parecida la lógica que está usando sobre no extender más de lo que naturalmente uno puede y dejar que suceda lo que tiene que pasar. Y si esto uno lo piensa bien, es profundamente judío. O sea, la compasión no consiste en aferrarse solamente, sino saber soltar muchas veces, y se permite esto de la tradición judía. Conclusión, para resumir un poco todo este recorrido, la Biblia no conoce la mascota moderna, pero sí crea una ética poderosa de responsabilidad hacia los animales. El Talmud va a oscilar entre la utilidad, el riesgo y la convivencia. Rambam y el Shulchan Aruch, los códigos medievales, permiten animales, pero exigen control y responsabilidad por parte de los dueños. El tema de la esterilización abre un choque fuerte entre la sensibilidad contemporánea y la norma clásica, como hemos visto. Shabbat obliga a repensar el vínculo con el animal bajo categorías como descanso y muktzeh. La comida de mascotas recuerda que no todo vale dentro de una casa judía, así que hay que pensar justamente en carne y leche y especialmente en Pesaj. Tzar Baalei Haim convierte el trato hacia los animales en una medida de nuestro carácter moral, tenemos que siempre contemplar eso, y el duelo por mascotas expone uno de los bordes más delicados entre amor auténtico y confusión simbólica de ritos. Entonces el judaísmo no está, por supuesto, en contra de las mascotas, está en contra de una relación con los animales que borre la responsabilidad, la diferencia y el sentido, tal vez como decía este maestro budista. Por eso permite tenerlos, exige cuidarlos, los limita en muchas cosas y por eso se resiste a convertirlos en algo más, sino darles toda la integridad que merecen. La pregunta no es si uno puede tener una mascota, la pregunta es qué revela de nosotros mismos esta forma de vida que nos acompaña. Con eso terminamos este capítulo sobre las mascotas, dedicado especialmente, en este caso, a Gary Burak, que me regaló las salsas, y además porque hablamos de las mascotas, y muchos que me han preguntado. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Nos vemos en el próximo encuentro aquí, en Judaísmo Picante. ¡Chao!